Bienvenidos a La Quinta Silla, programa institucional de Univalle Estéreo, de Univalle TV, y hoy con un tema muy especial, Buenaventura, más allá de la crisis, porque el video de un grupo de jóvenes encapuchados con armas de corto, mediano y largo alcance impactó al país, generó terror en Buenaventura, los medios replicaron este video que se hizo viral y muy pronto el presidente Gustavo Petro anunció una intervención, despachar desde el puerto sobre el Pacífico colombiano, llevar sus ministros y atender la crisis que está generando y agudizando la violencia en Buenaventura. Tenemos invitados para este tema desde Buenaventura el personero distrital Edwin James Patiño. Personero, bienvenido. Con la muy buenas tardes para usted, para Jefferson, para todos los que están ahí sobre la mesa y toda Colombia que a esta hora están conectados y nos están mirando, y en especial a las personas de la Universidad, del egresado de la Universidad del Valle. Muchas gracias, personero, por estar acá. Es muy importante su presencia, al igual que la de Jefferson Montaño Palacio, que es periodista, colega, investigador político, defensor de derechos humanos, conocedor del pueblo afrocolombiano. Jefferson, bienvenido. Gracias, Irdardo. Buenas tardes a ustedes televidentes y especialmente a toda la población que a esta hora sintoniza en el canal de la Universidad del Valle. Bueno, los voy a invitar a ustedes y a los televidentes a ver la siguiente nota de contexto que ha preparado nuestro equipo de producción y entramos en materia. A pesar de ser uno de los 10 puertos más importantes de América Latina, por el que aproximadamente se mueve más del 53% del comercio internacional de Colombia, Buenaventura vive un desconcertante y violento panorama, en el que las desigualdades sociales y económicas se han afianzado, así como las acciones de grupos violentos. En los últimos días, se conoció que habría una nueva banda criminal llamada Los Jalisco, queriendo disputar territorio en la Comuna 12, en la que ya hacen presencia los Chotas, los Espartanos y los Rovers, bandas delincuenciales que ya están en acercamiento con el gobierno nacional para entrar a la paz total y someterse a la justicia. Y es que Buenaventura, a pesar de contar con el título de Distrito Especial Industrial, Portuario y Biodiverso, también ha sido usada por organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y grupos al margen de la ley que han convertido las salidas al mar en rutas para delinquir, afectando gravemente a la población y sus prácticas ancestrales. Por lo que a pesar de las expectativas y esperanzas que se generaron con la declaratoria de distrito, el desarrollo económico y social sigue siendo un anhelo entre sus habitantes, porque como indicó el observatorio Buenaventura Cómo Vamos en 2020, el 82% de la población bonaverense se encontraba en un estado de pobreza extrema, mientras que un 41% se ubica en la miseria. Ante la compleja situación de este puerto, recientemente, el presidente Gustavo Petro, junto a algunos de sus ministros y mandos militares, estuvieron reunidos con autoridades locales y representantes de las comunidades que han solicitado estrategias enfocadas, tanto en lo social como en la seguridad, a fin de evitar tantas manifestaciones de violencia en Buenaventura. Piden intervenciones que no solo contemplen el componente militar, sino que garanticen la inversión social, que permitan cumplir las necesidades básicas de la población y más oportunidades para los jóvenes, el sector vulnerable que está a merced de las diversas organizaciones criminales en un territorio que por sus atardeceres y riqueza ancestral ha sido fuente de inspiración para músicos y poetas. Estamos en La Quinta Silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos sobre Buenaventura más allá de la crisis. Nos acompañan el periodista e investigador Jefferson Montaño y el personero distrital de Buenaventura, Edwin James Patiño. Bueno, personero, ese video que vimos los colombianos, que nos asusta tanto, ¿es exótico en Buenaventura o es el común denominador, es el día a día, es la cotidianidad para los habitantes de estos barrios? Bueno, desafortunadamente ese video pues circuló en los últimos días y allí pues tapó que la población empezara a mirar lo que está viviendo, pero eso es una queja constante que se ha vivido en el distrito de Buenaventura, donde la comunidad nos ha manifestado a nosotros como personería que hombres patrullando las calles, armados, utilizando armas largas, haciendo un control de dominio dentro del territorio, y eso nos ha generado más de 1.300 familias desplazadas en lo que va corrido este año, y más de 2.000 familias en el año inmediatamente anterior, solamente por la personería, entendiendo que hay otras entidades como la Defensoría, como la Procuraduría, que también toma declaraciones. Eso
que ha tenido a la comunidad en un ambiente de zozobra e incertidumbre, y preocupa aún más porque estos grupos lo que han ido es fortaleciéndose cada día más, y lo hicieron en respuesta a otra acción que salió de otro grupo donde amenazaba a uno de sus integrantes. Sí, pues un tema muy complejo el que plantea el personero. Bueno, Jefferson, ¿qué han podido ustedes documentar de lo que hoy está pasando en Buenaventura? ¿Es lo mismo que vimos en 2015, cuando las casas de pique, con una dinámica de pronto en el repertorio de la violencia distinta, o han cambiado los actores y ese comportamiento? Bueno, Gildardo, primero que todo hay que precisar que entre el año 2013 y 2014, luego de eso se viene la segunda ola, que es 2017, 2018 y lo que se presenta del 2018 hasta la fecha. Pero antes de eso, déjame precisarte, y es lo siguiente. Por ejemplo, 7 meses atrás, los Chota y los espartanos deciden de manera unilateral dejar las armas. Digamos que un pedido que lo hacen las familias, lo hacen sus esposas, lo hacen hijos y especialmente familiares. Y hay una imagen de televisión que muestra, digamos que el choque de manos del pacto, ¿no? Es correcto. Entonces, en ese pacto ellos deciden dejar las armas. Luego de eso se constituye una mesa de conversación. Esa mesa de conversación, digamos que lo asume el gobierno del cambio, y de ahí se parte que estos grupos, pues inicialmente conversan o inician una conversación con el alto comisionado de paz. Eso da para que a partir de hace ya un mes aproximadamente asesinan a uno de los líderes de los Chotas, que era Super. Luego de eso se viene otro líder de los espartanos, que es especialmente Golindo, y hace una semana con exactitud fallece una niña de 10 años, Kimberly, precisamente por una bala digamos una bala perdida, quien previene de uno de estos grupos precisamente del sector. Y se reactiva el enfrentamiento. Se reactiva, pero el fin de semana con exactitud asesinan a un integrante de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, digamos que dadas estas situaciones, estos dos grupos hacen un llamado al gobierno nacional para que nuevamente se vuelvan a acercar, generen un diálogo y automáticamente, digamos que puedan tener mayor cercanía en relación a los diálogos, porque hay que recordar también que hoy, digamos que los acuerdos que están llevando a cabo con el ELN en La Habana, pues ha generado también, digamos, el desplazamiento de muchos de estos funcionarios de alto calado para estas reuniones importantes, y han, digamos que, dejado en stand-by las conversaciones con estos grupos. Digamos que la paz total se ha sentado en La Habana. Es correcto, digámoslo en esos términos, sí. Pero eso no quiere decir que no se haya prestado atención para estos grupos en Buenaventura. Pero los encapuchados que vimos, ¿pertenecen a qué facción? Bueno, digamos que este grupo normalmente dicen que son los Chotas. Este es uno de los grupos de los Chotas que está ubicado con exactitud en una de las comunas de Buenaventura, que es la Comuna 11, especialmente en uno de los barrios cerca a San Luis, cercano a San Luis. Y es uno de los barrios que colinda con otro al lado, más conocido como Libertadores, y este barrio es el que prácticamente se ha convertido en una frontera invisible. Invisible. Entonces, hoy, por ejemplo, los habitantes totalmente asustados y prevenidos escuchan tiros en cualquier hora del momento, y pues lo único que generan es pánico. Entonces, este llamado que hace, digamos, la comunidad a el párroco de la iglesia, el señor Héctor, pues generó el llamado de atención al gobierno nacional, y según lo que nos cuentan es que a partir del 16 de este mes inician nuevamente las conversaciones de la mesa con los Chotas, los espartanos y especialmente los grupos que permean las bandas en Buenaventura. Es Jefferson Montaño, periodista, investigador, y el personero distrital de Buenaventura, Edwin James Patiño, que nos van a acompañar en este análisis de la situación que enfrenta el primer puerto sobre el Pacífico. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con este debate. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos de Buenaventura, más allá de la crisis, y nos acompaña Jefferson Montaño, que es periodista, investigador, defensor de derechos humanos, y el personero Edwin James Patiño. Hubiéramos querido tener hoy más representantes del primer puerto sobre el Pacífico colombiano, pero otro de los problemas del puerto es también la conexión de Internet, la conectividad, que no en todos los lugares es la mejor. Personero,
la respuesta del gobierno ante un hecho que fue mediático, pero digamos que lo viven los habitantes de Buenaventura casi todos los días en algunas comunas, fue la intervención, una intervención integral con ministros, con autoridades, en la cual se escuchó a ustedes, los funcionarios de Buenaventura, a los líderes de las comunas. Esta intervención integral ha servido para detener la violencia, porque es que hace unos días escuchábamos cómo el mismo día que había un consejo de seguridad asesinaron a un joven en la mañana. Entonces, ¿ha servido un poco para generar alivios a la comunidad que sufre por esta violencia o no? Bueno, intervenciones desde que empezó esta ola de violencia desde el 30 de diciembre del 2020, cuando Jefferson hizo una radiografía muy bien. En Buenaventura han existido desde el 2008, después de la inmovilización del 2000 de los rastrojos y los paramilitares, en dos bandas, la empresa y la local. Y ellas son las que han venido en confrontaciones. ¿Quién sufrió el 30 de diciembre una fractura? Fue la banda la local, y de allí nacen chotas y espartanos. Y ellos son los que han venido generando una serie de confrontaciones. Esa serie de confrontaciones entre chotas y espartanos desde el 30 de diciembre, que hizo la intervención del gobierno nacional y aumentó el pie de fuerza, pues ha dejado un sinnúmero de capturas de jóvenes que han sido víctimas del conflicto, pero que por X o Y motivo han terminado siendo victimarios. Y si el gobierno nacional, bien ahora que se rompió esta tregua frente a lo que acabó de manifestar Jefferson, al cual estoy totalmente de acuerdo, el gobierno nuevamente viene, anuncia, hace unas intervenciones, pero lo que la comunidad está esperando es los resultados, porque intervenciones hemos tenido bastante y no se ha visto los resultados. Lo único que cambia ha sido los nombres de estos grupos, pero hemos venido con las mismas confrontaciones de hace décadas, las mismas confrontaciones de hace 10 años, hace 12 años, cuando se hablaba de las casas de pique, desapariciones. Es lo mismo que estamos viviendo ahora con unas metodologías totalmente diferentes, pero no contamos el número de personas que han desaparecido y que aún las familias no saben de sus paraderos. Y lo que la comunidad espera es que esa intervención sea estructural, integral, y que esa intervención pueda venir en tres componentes. Uno, una intervención con un aparato judicial, con la fiscalía, con jueces, con todo un equipo que desarticule estas organizaciones, porque está demostrado que el gobierno nacional, cuando quiere desarticular las organizaciones, lo ha hecho. Tiene todo un equipo de tecnología. Además, nosotros en Colombia se ha dado el lujo de exportar inteligencia a otros países. O sea, está demostrado porque lo han logrado. La gente dice en Buenaventura, ¿por qué no lo han hecho? Pero, sin embargo, también se necesita la intervención social. Y es una intervención que se manifestó desde el 2017, que se hizo un paro cívico. Allí quedaron unos puntos que se iban a avanzar. Y hoy le preguntamos a un integrante del paro cívico en qué hemos avanzado, y dice que no hemos avanzado más del 10%. Y para tomar ejemplo, allí en esa intervención social lo que necesita es poderle quitar el tiempo de ocio a estos jóvenes que tienen escenarios deportivos. Por ejemplo, se iba a terminar desde el 2008, no se ha terminado. Se dijo que se iba a hacer una ampliación del SENA, de pasar de 300 la cobertura a 600. Llevamos 9 años y esa es la fecha que el SENA no se ha llegado. La Casa de la Cultura lleva X número de años, no se ha entregado. Los jóvenes necesitan una intervención integral para que tengan dónde hacer jornadas deportivas, dónde hacer sus espacios recreativos, donde ocupar ese tiempo y que no se queden para que las bandas fomenten a nuestros jóvenes o a nuestros muchachos. Además de eso, se vienen anunciando unas cámaras de seguridad, y en esta última intervención que hizo el gobierno nacional dijo, vamos a traer las cámaras, esperemos a ver si llega aquí. De las cámaras llevan años anunciando eso, pero que la comunidad les dice, uno que anda en la calle dice, sí, el gobierno viene, anuncia, dice, pero el resultado sigue siendo el mismo. Familias desplazadas, hijos crecidos. Miren, el gobierno ahora vino y sacó un panfleto con una
lista de personas que supuestamente son los más buscados. Y vamos, Jefferson, a revisar quiénes son los más buscados que aparecen allí. Y puros jóvenes que han sido víctimas y se convirtieron en victimarios. Pero las cabecillas de las organizaciones no están allí. Los financiadores de esas estructuras delincuenciales no están allí. Ahí están unos jóvenes y cuando vamos a revisar las casas, más vale la pistola o el fusil que tienen que la casa en que viven. Jóvenes que de pronto tienen hasta un solo componente de alimentación en el día y no tienen los 3 golpes, pero que tienen una arma larga. Eso no saben de dónde están sacando esas armas, de dónde están sacando. Y eso no aparece en el cartel de los más buscados. Aquí tenemos inclusive unas denuncias que he recibido de familias y personas que aparecen mismo en la lista y son por violencia intrafamiliar, por delitos que no tienen ni siquiera nada que ver con el conflicto. Es una situación bastante agudizante la que se está viendo. Y el tercer componente de la intervención es un componente empresarial, control empresarial, que les podamos dar oportunidades laborales a nuestros niños y niñas y jóvenes que puedan salir adelante. El gobierno anunció un incentivo para los actores que están metido en esta hora de delincuencia, pero ese incentivo puede realizar una intervención, una acción con daño, y eso me tiene altamente preocupado, porque hoy los jóvenes dicen, es que van a premiar al joven que ha estado extorsionando, robando, asesinando, y yo que mis padres me han dicho que por ahí no es que estoy andando por el buen camino, que tengo que ir por acá, pues no me hagan, eso motiva a las bandas delincuenciales, pero motiva al ciudadano de bien, esa apreciación. Y además de eso, igualizando la pregunta, la intervención, cuando usted hace, mire, el presidente anuncia un incentivo, pero por otro lado viene el ministro de Defensa y dice que no va a negociar con las bandas delincuenciales. Pero por el otro lado está el alto comisionado hablando de una mesa de negociación. Entonces uno se confunde, uno dice, bueno, y todos pertenecen al mismo gobierno. Hay que hacer una idea estructurada, porque queda uno confundido, Jefferson. Sí. Gracias, personero. Bueno, Jefferson, la gente está un poco cansada del mismo repertorio en la respuesta de las autoridades. Cada que hay una crisis, que hay un hecho mediático, un consejo de seguridad, un desplazamiento, un recorrido por la zona de las comunas afectadas. Pero ¿usted siente que esta intervención del gobierno de Gustavo Petro es distinta o es un poco de lo mismo? Bueno, digamos que mi apreciación y mi punto de vista es el siguiente. Colombia es un país totalmente inédito en relación a negociaciones y tratados con grupos armados y bandas criminales. Primer momento. Es decir, se ha hecho una investigación, un diagnóstico a nivel mundial y Colombia es el primer país donde de cierta manera tenemos la experiencia de haber desmontado uno de los grupos más antiguos de la historia, digámoslo así, guerrerista, como lo fue la antigua FARC. Luego de eso se viene hoy la negociación con el ELN, otro grupo alzado en armas, digamos que aún existe y está activo en todo el país, en todo el territorio nacional y también en frontera con Venezuela y también Perú. Pero, bueno, también digamos que hay unos grupos que llegan hasta Ecuador, por eso lo llaman un grupo bilateral. Sin embargo, en Colombia históricamente también hemos tenido la famosa violencia interna, o más bien el conflicto. ¿Qué pasa? Que por el hecho de ser un país inédito con estos síntomas de guerra, pues finalmente no hay un modelo, no hay una referencia en el mundo que nos pueda acoger o nos pueda asesorar en estos conflictos internos. Por ende, a Colombia le ha tocado aprender. Sobre el camino. Claro, sobre el camino, y además de eso, tenemos cooperación internacional, tenemos gobiernos y estados totalmente hermanos que han estado acompañando estas negociaciones, pero el desconocimiento se ha tenido que aprender en el camino. Por otro lado, por ejemplo, es importante también decirlo, y es que el laboratorio de paz del cual habla el gobierno es muy distinto a una mesa de negociación. Mesa de negociación es lo que hoy se vive con el ELN en La Habana versus a lo que se está tratando de incidir en Buenaventura con estos grupos. Y cuando se habla del incentivo es una manera de cómo no resolver la situación mediática, ni mucho menos tampoco alimenticia o de confrontación, sino es decirle, deje las armas por un hecho simbólico porque usted finalmente el empresario no lo va a insertar en el mundo laboral. Le interrumpo, Jefferson. Sí. ¿Usted está de acuerdo o no con la propuesta del presidente
presidente Gustavo Petro de pagar para que no maten? Yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que es una salida al conflicto histórico que tiene Colombia. Por ejemplo, lo podemos ver con lo que pasó en Perú. ¿Sí? Perú ya tiene un caso similar con uno de los grupos que salieron hace 2010, el gobierno de Humala, precisamente planteó una posibilidad de sacar muchas bandas criminales de los territorios que precisamente generan conflicto en fronteras con Ecuador y con Brasil y les inyectó un capital. Hoy lo que hace el gobierno del cambio precisamente es decirle a esas bandas, a los criminales, muchachos, ustedes están jóvenes, no se maten, y mucho menos entre ustedes mismos. Lo que proponemos es un incentivo económico para que ustedes vean qué hagan con eso, pero entreguen las armas y tratemos de descalonar el conflicto. Bueno, se plantea el debate porque el personero sí no está de acuerdo. Nos vamos a unos mensajes de interés, unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos con el siguiente bloque, Quinta Silla, dedicado hoy a la problemática de Buenaventura. Volvemos a la Quinta Silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y estamos hablando de Buenaventura más allá de la crisis. Una mirada a lo que está pasando en el primer puerto sobre el Pacífico colombiano, la intervención actual que está haciendo el gobierno nacional. Usted hablaba, personero, de mensajes un poco contradictorios entre funcionarios del mismo gobierno, que una cosa dijo el presidente, una cosa dijo el ministro de la Defensa y otra el comisionado de paz. ¿Cuál sería, con la autoridad que le da a conocer el territorio, al igual que a Jefferson, la petición para el gobierno y su intervención que en este momento adelanta en Buenaventura? No, desde mi concepto, o sea, la comunidad es un poco confundida. Entonces, lo que hay que hacer es esa idea que plasmó el presidente, que sea estructurada y que explique cuál es el alcance de ella, porque hoy muchos de los jóvenes lo que están pensando premiar a los delincuentes, van a premiar a los actores que están metidos en eso, y que eso se puede convertir en una acción con daño. Esa intervención se puede convertir en una acción con daño, porque motiva a los que nos impide a que no nos vaya a crecer estas bandas delincuenciales, de que hoy cuentan, por ejemplo, por nombrar una, supongamos que los chotas tengan 600 hombres en su fila, pero al echar este incentivo, eso se vaya a multiplicar a 1.200 hombres, porque ellos vayan a reclutar más hombres para tener un incentivo. Eso es lo que la comunidad puede pensar, eso es lo que estamos poniendo en el momento, o sea, que se estructure la idea. O la otra es que está desmotivando al joven que ha estado por el buen camino, porque él también necesita un incentivo. O sea, no podemos premiar al que ha venido oprimiendo, al que ha venido haciendo la represión, a los que han venido castigando. Ahí es donde se está solicitando que esas ideas que ha plasmado el gobierno nacional pues sean estructuradas y que mira a ver hasta dónde sea el alcance. Puede ser de que mi percepción y lo que está mirando la comunidad esté equivocada, pero como él lo dijo, simplemente lo manifestó en una plaza, en un consejo social que estuvo, pero pues no se ha estructurado o no ha dicho cómo hacer ese incentivo para poder arrebatarles a estas bandas delincuenciales a nuestros jóvenes, porque en última eso es lo que necesitamos. Sí, Jefferson, sí. En el caso de Buenaventura, ¿cuál es la fuente de financiación que tienen estas dos bandas que en los últimos años le han robado la tranquilidad a los bonaverenses? ¿Narcotráfico? ¿Salida de drogas y a la lancha rápida por los esteros? ¿Cuál es el estímulo? Porque uno va a Buenaventura, sí, y lo que observa es que el tema de inseguridad es distinto al de las demás ciudades. A usted no le arrebatan la cadena, ni el reloj, correcto, ni le roban el celular. Usted se siente más o menos seguro si se queda ahí cerca al malecón. Al malecón, exacto, en la zona del centro de la ciudad. Pero el negocio está detrás de estas organizaciones. ¿Qué está de por medio? Bueno, Girardo, mira, hay dos
elementos. El primero es que Buenaventura, por ser distrito, tiene dos formas de vivencia o de supervivencia. El primero es la manera o la forma legal, que es por donde ingresa, digamos, el alimento y el comercio, ¿cierto? Y la otra es la ilegal, que es prácticamente ese otro 50-60% del narcotráfico. Pero si nosotros nos vamos un poco más atrás, Buenaventura no es responsable hoy de lo que atraviesa todo el andén del Pacífico de Colombia o el suroccidente colombiano. Es un hecho histórico. Por ejemplo, Santiago de Cali fue un país totalmente en los 90, 80, 90, digamos que una de las ciudades más fuertes en narcotráfico. Y hablamos era de narcotráfico con cocaína. Sí, el cartel de Cali. El cartel comienza a permear el resto del departamento, tanto el norte del valle como Buenaventura, pues para sacar la mercancía, bien sea por el puerto o digamos que por vía aérea, utilizan estas dos zonas. Y por eso se vuelve importante, por ejemplo, Asprilla. Es correcto. Entonces, en Tuluá, pues el Tino Asprilla comienza a coger renombre y es precisamente y el otro también, Asprilla también, el de Buenaventura. Bueno, el otro Asprilla también. Y muchos otros Asprillas que normalmente le denominamos. Entonces, estos elementos son los que llevan precisamente, como ya lo dijo el personero, lo has dicho tú, lo han dicho una cantidad de investigadores, es que comienza Buenaventura a permearse del narcotráfico, de coger, digamos que 1.000 millones de pesos una persona en menos de una semana y comenzar, digamos que, a hacer estragos con eso. Pues muchos de estos jóvenes comienzan a permearse y es cuando, de cierta manera, permiten abandonar los estudios, porque muchos de ellos tienen o han tenido la facilidad de seguir académicamente estudiando, pero digamos que se han dejado seducir por el dinero. Pero también es verdad que en Buenaventura existe una situación y es la falta de oportunidades. Hablemos, por ejemplo, de la empleabilidad. Buenaventura hoy, digamos, del 100% de trabajadores que tiene, el 60% es foráneo, es decir, no pertenece netamente a Buenaventura, viene de afuera. ¿Qué pasa con ese resto de personas precisamente que habitan en Buenaventura? Pues finalmente su lugar o su fuente de financiación, que es llevarle, por ejemplo, el bocado de comida a su familia, pues no lo va a tener a la mano. Pero también otro de los focos es el tema de la corrupción. Por ejemplo, en la alcaldía del actual alcalde, Vidal, se vino algo muy, pero muy triste, y es el cartel del embargo, con más de 92.000 millones de pesos en el limbo, perdido. Es decir, y si hablamos de administraciones anteriores... De hecho, de paso, para muchos habitantes de Buenaventura ha resultado un poco decepcionante Víctor Hugo Vidal, ¿no? Claro, es decir, porque tenían puesto mucha fe, mucha motivación. Sale del paro cívico... Empoderado, la gente vota con esperanza y ha sido claro que nefasto. Sí, porque ha sido uno de los mismos, es decir, uno de esos líderes que llegó, formó, capacitó, lideró protesta social en el país, pero además de eso viene el movimiento social y político, y pues hoy digamos que se vea permeado, por ejemplo, el secretario de Educación manchado y permeado hoy, encarcelado el secretario de Educación de Buenaventura del gobierno de Vidal, pues eso genera digamos que mucha molestia. Pero también es verdad que hoy la vicepresidencia Francielena Márquez Mina ha entendido esa misión, la cual muchas personas quienes votamos por el gobierno del cambio, pues ha tenido que asumir lo que hoy el paro cívico como historia ha dejado. Entonces, esos puntos que se firmaron con el paro cívico los han venido conversando, además de las otras mesas también de diálogo con los diferentes ministerios que ha venido teniendo el gobierno nacional en Buenaventura. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis diagnóstico del 2002, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez al 2022 versus cuántos mandatarios o cuántas veces los mandatarios han llegado a despachar desde Buenaventura, el gobierno del cambio en cabeza del señor presidente Gustavo Petro y Francielena Márquez Mina son los que mayor número de visitas han hecho, pero también tienen grupos focales trabajando en estos momentos, y es por eso que desde ahí se plantea el nacimiento del Laboratorio de Paz. Personero, usted antes de ir a un corte de patrocinadores quería agregar algo sobre el mismo particular. Adelante. Sí, que usted hizo una pregunta muy importante que en cuanto a lo que tiene que ver la financiación de estos grupos. Estos grupos hoy se están financiando con la extorsión. El narcotráfico en Buenaventura ha disminuido en un 70%. Por esa razón, la empresa y la local
esas dos bandas eran las que se estaban disputando los territorios. ¿Y por qué nace la empresa? La empresa nace porque nace de los empresarios, por las extorsiones, por los robos. Entonces los empresarios crearon una autodefensa en el 2008. Allí nace la empresa, trajeron unos tipos para que les brindara seguridad y eso, ahí nace la banda de la empresa. Y utilizaban a los muchachos que estaban en Buenaventura. Pero posteriormente, cuando el gobierno intercede y hace la captura de los jefes de la empresa, pues nace un nuevo grupo que se hace llamar la local, donde dicen, es que nosotros conocemos el negocio y el negocio lo podemos hacer. Y allí se generaron esas confrontaciones entre la empresa y la local. ¿Qué lo fortalece a ellos? No solamente que piden las cuotas del narcotráfico, el cuerpo narcotráfico que hay en Buenaventura, porque ya no se ve más esa hoja del narcotráfico como se veía en el 95, a los 2000, sino que se han dedicado al monopolio, a la extorsión. Y entonces por esa razón se habla que en Buenaventura todos los productos están vacunados. Entonces manejan el monopolio del queso, el banano, del cemento. Los comerciantes que están en el litoral pacífico para llevar material, para llevar, tienen que pagarle vacunas a estos actores. Y ese monopolio es que le ha generado un gran recaudo solo, y ese recaudo es que los mantiene a ellos con esa situación. Pues queda totalmente claro con los aportes de Jefferson y el personero Edwin James Patiño, de qué viven, de qué se financian las bandas criminales que operan en Buenaventura. Mensajes de patrocinadores y volvemos al bloque final de este programa, hablando un poco de propuestas, de solución, de conclusiones, a manera de aporte desde el conocimiento que tienen hoy nuestros invitados de la crisis en Buenaventura. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos esta noche de Buenaventura, más allá de la crisis. Bueno, militarización, piden muchos sectores para Buenaventura, la gobernadora del Valle, algunas autoridades, algunos comerciantes de Buenaventura, pero algunas autoridades, como usted, personero, no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque la militarización, si bien generaría una sensación de seguridad, pero esa militarización no se mantendría durante el tiempo. De la comunidad, independientemente, o sea, no es que no esté totalmente de acuerdo, la militarización da una sensación de seguridad, pero qué bueno sería si se mantuviera durante el tiempo y se incrementara la fuerza pública. Lo que la comunidad es esa intervención social, estructural, que se avancen los acuerdos que se establecieron en el paro cívico, que allí está diagnosticada muchas de las problemáticas de Buenaventura. Hoy se militariza y militarizarían un sector, pero posteriormente se moverían hacia otros lugares y eso no haría los resultados. En otras ocasiones se ha intentado militarizar la ciudad cuando fueron las casas de pique y no se dan resultados. Uno de los mejores resultados han sido con el diálogo y con la intervención estructural que hace el gobierno, con la desarticulación de estos grupos. Sí. Jefferson, ¿qué piensa de la militarización como medida para enfrentar la crisis en Buenaventura? Es decir, la bota militar en los territorios es importante, pero no cuando de cierta manera se tienen que desarrollar desde lo humano, lo social y la inversión. Es decir, históricamente es integral. Es correcto, ¿no? Históricamente Colombia ha vivido en conflicto. Hemos vivido históricamente en conflicto. Hemos vivido militarizados, bien sea con grupos ilegales o con grupos legales, como es los grupos ejército, policía. Sin embargo, en los territorios lo que se necesita es llevar condiciones dignas existenciales a la población. Por ejemplo, mayor infraestructura en colegios y instituciones universitarias, entre esos hospitales. Necesitamos también poder garantizar acueductos, alcantarillados, y eso permite empleabilidad. Por otro lado, es importante decir que cuando uno genera, digamos, mayor pie de fuerza en un territorio, pues aglutinar a la población civil, y además de eso es sacarla del mismo territorio, porque dicen, esto ya se entró en conflicto. Ya se calentó el barrio. Claro, ya se calentó el barrio, y lo que buscamos es la salida más fácil hacia el vecino, hacia el hermano, el tío que está, digamos, fuera del lugar de origen. Entonces es cuando llegan precisamente a las ciudades metropolitanas.
urbanas grandes. ¿A qué? Pues precisamente como desplazados. Y esto es una estadística que lo tiene, digamos, el personero de Buenaventura, lo tiene precisamente la alcaldía de Buenaventura, entendiendo que Buenaventura del 2014 hasta el 2018 era uno de los países era una de las ciudades más violentas en Colombia, con un 42% de crímenes, es decir, de asesinatos en el país. Por cada 100.000 habitantes. Claro que sí, y hoy, por ejemplo, Buenaventura tiene aproximadamente 320.000 habitantes, ¿sí? Y en lo urbano, sin contar, digamos, esa otra periferia que está en la zona rural y de bajamar. Entonces, creo que es importante plantear que lo que hoy ha asumido hacer el gobierno ha venido conversándose. Por ejemplo, recordemos que el paro cívico hoy tiene un encargo desde la Vicepresidencia de la República, ha venido conversando con el gobierno. La oficina del Alto Comisionado de Paz igualmente ha venido conversando con la comunidad y con estos dos grupos, los Chota y los Espartanos, además de eso la MECAL, ¿sí? Viene la Consejería de la Juventud, sí, que ha venido acercándose también a los jóvenes en Buenaventura, propositivamente. Está el Ministerio de Defensa, que ha estado muy atento precisamente a la coyuntura de la situación real hoy en Buenaventura y especialmente en toda la cuenca del Pacífico, porque también pasa algo similar, por ejemplo, en el departamento del Chocó. Sí. ¿Sí? Lo mismo pasa hoy en el norte del Cauca. Y por otro lado, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Educación han estado muy, pero muy garantes y muy vigilantes en qué propuestas e iniciativas requiere Buenaventura para garantizar no solamente la oferta mediática, sino también los recursos. Claro, porque es que a veces las reuniones, los consejos de seguridad, los recorridos se hacen ante los medios de comunicación, que en medio de una visita presidencial pues llegan a las ciudades, claro, pero cuando se van los medios también se va la intervención y la comunidad vuelve a quedar igual, y uno como reportero lo ha comprobado muchas veces, Jefferson. Bueno, vamos a terminar con dos intervenciones muy breves a manera de propuesta de solución, de conclusión, como expertos y conocedores de lo que está pasando en Buenaventura. Personero, su turno. Que se continúe y que se haga esa intervención social integral que se necesita para Buenaventura. El gobierno nacional ha tenido la voluntad y así lo ha demostrado pues en cabeza de la vicepresidenta, quien está liderando los acuerdos del paro cívico, donde allí está diagnosticada la problemática y posibles soluciones de Buenaventura para poder avanzar, pero que esos avances se cristalicen en una realidad y que se puedan dar de una manera mucho más efectiva. Y lo segundo, pues que nosotros como bonaverenses, como ciudadanos de Buenaventura y como Ministerio Público, tenemos la fe y la esperanza de que Buenaventura va a salir adelante, que la comunidad y todas las instituciones vamos a trabajar de manera coordinada para poder sacar esto adelante, porque la seguridad no depende de la policía, la seguridad no depende de una institución en la alcaldía, la seguridad depende de todos los bonaverenses, que todos trabajemos coordinadamente para que podamos sacar esto adelante. Muchas gracias y Dios los bendiga. Jefferson, su propuesta de solución. Bueno, sencillo. Junto al Centro Nacional de Memoria Histórica, nosotros emprendimos algunos trabajos de investigación, no solamente desde el 2010, sino también del 2013 al 2014. Entre esos, hay dos textos que quiero recomendar. Y el primero es Basta Ya. Es donde habla acerca de la memoria del conflicto histórico y la violencia que ha vivido nuestro país. Pero, por ejemplo, hoy lo que se muestra en los medios de comunicación es histórico. Por eso, aquí, en este texto, tenemos muchos aportes donde podemos dar a entender un poco más el panorama más abierto y que ha venido pasando en Buenaventura. Como una historia que se vuelve cíclica, ¿no? Correcto. Y también está Buenaventura, un puerto sin comunidad, que también se lo recomiendo. Es importante leerlo y mantenerlo porque eso nos lleva precisamente a recordar qué ha pasado en este puerto tan hermoso. Y desde mi punto de vista, ¿qué podría recomendar? Pues es sencillo. Yo creo que el gobierno del cambio tiene un año de haber asumido, digamos, que su responsabilidad, su compromiso, pero también es importante decir que la histórica situación y realidad que presenta Buenaventura, como todo el andén del Pacífico colombiano, en términos de conflicto y violencia, no es un tema para resolverlo ya. Es un tema que requiere mucha pinza, mucha precisión, pero además de eso, respeto y acompañamiento. Es importante señalar, pero cuando se están asumiendo hay muchas más responsabilidades y compromisos que desde la gestión pública muchas veces no se puede hacer cosas
por hacer, sino simplemente reafirmarlas. Entonces, el gobierno del cambio hoy lo tiene, digamos que un poco difícil, porque quiere resolver un tema histórico en menor tiempo, pero creo que es una gran oportunidad para dejar legado para las nuevas generaciones que vienen adelante. Personero, ¿se ha quedado corto el gobierno de Víctor Vidal? No depende solamente de una solución del gobierno local, pero sí hay un ambiente de decepción en Buenaventura al término de su gobierno. ¿Usted qué piensa? Pues que le ha tocado bastante difícil. Él, pues no sé, no ha coordinado con su equipo para poder avanzar, ha tenido dificultades con los recursos propios, se le vino una pandemia, ha tenido dificultades de salud, tiene una circunstancia que... El paro. Si lo sumamos en déficit y en resultados, podríamos decir que efectivamente se ha quedado corto, pero ha tenido también unos temas bastante complicados, bastante difíciles en poder avanzar. ¿Y el compromiso del sector privado, Jefferson? Es importante reafirmarlo, es decir, el compromiso del sector privado no es simplemente resolver ingresos, sino también la responsabilidad social. Toda empresa privada y pública en Colombia, como también en otros países, requiere responsabilidad social, y entre eso es acompañar a los diferentes gobiernos, en especial del gobierno del cambio, en las políticas públicas que requiere la ciudadanía, porque de lo contrario no vamos a avanzar. No es necesariamente que hoy, por ejemplo, el sector público tenga que enfocarse en la comunidad, también responsabilidad de la empresa privada, porque también nosotros a ellos les compramos productos. Porque hay mucha riqueza. Claro, y mucha de esa riqueza que pasa por ahí, que es aproximadamente el 60%, ¿sí? Mucha de esa riqueza pues no siempre llega ahí. Pero hay otro detalle, Girdardo y televidentes, y es que históricamente también el puerto de Buenaventura ha estado lleno y permeado de corrupción, porque desde el Congreso de la República muchos intereses políticos han tenido precisamente al Distrito Especial de Buenaventura ahorcado. Y eso no permite tampoco desasfixiarlo cuando hoy, por ejemplo, la empresa privada tiene un gran compromiso, y es acompañar al gobierno del cambio, pero también financiar proyectos de inversión social de cara a la ciudadanía. Se requiere un compromiso de todos, de los líderes del gobierno nacional, del sector privado, de los gobiernos locales, para enfrentar esta crisis que hoy enfrenta Buenaventura. Señor Personero, gracias por acompañarnos en La Quinta Silla. A usted y a todos los televidentes, un saludo muy especial a Colombia en el área que nos ve. Jefferson, gracias por sus aportes, por el papel que usted cumple tan importante para la comunidad afrocolombiana y por estar aquí esta noche. Gracias, Girdardo, y a los televidentes, y especialmente allá al personero en Buenaventura, a toda nuestra gente en el andén del Pacífico colombiano y del resto del país que nos ve. Nos vemos en La Quinta Silla en una semana con otro tema de interés general. Hasta entonces.